Vamos a la palabra del Señor que tiene por título Dios siempre tiene el control. Vamos a leer en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5. Leeremos versículos 21 al 23 para iniciar esta palabra y dice así: Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Amén. Vamos a leer hasta ahí ahora. Hasta ahora, por ahora. Oremos al Señor. Padre, gracias porque podemos abrir las Escrituras, podemos leer, pero queremos no quedarnos solos ahí, sino que ser exhortados, alentados, confrontados por tu palabra. Por eso, Señor amado, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. El hombre, mi persona, no tiene nada que ofrecer ni que entregar. Es solo tu palabra, Señor. Y por eso me pongo en tus manos. Te lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, en estos versículos que hemos leído y los que siguen a continuación, vamos a estar leyendo más versículos a lo largo del sermón. Nos encontramos con dos historias de milagros, dos historias que están entrelazadas. Es muy importante ese factor de cómo estas dos historias se entrelazan. En ellas podemos ver la soberanía de Dios, ya que creemos, ¿verdad? Como dice el título de esta palabra, creemos en un Dios que siempre tiene el control de todo. Pero no solo eso, porque una cosa es tener el control, pero ¿cómo se ejerce ese control? Bueno, no solamente veremos la soberanía de Dios, sino que también veremos la gracia, el amor, la compasión y la misericordia del Señor en acción. Y esto, hermanos, es muy importante poder aclararlo de entrada al inicio de esta palabra, porque no se trata solo de hablar de un Dios soberano y quedarnos ahí. Hermanos, Dios hace lo que quiere, es soberano. Pero ese hace lo que quiere. Imagínate, por ejemplo, donde tú vas, en cualquier contexto, tú estás en una empresa donde el dueño de la empresa hace lo que quiere. También es soberano, en cierto sentido. Y eso puede sonar alentador, eso puede sonar bueno, no necesariamente, incluso hasta no, porque que haga lo que quiera hasta puede ser amenazante en manos de un hombre. Pero por eso qué importante es que a través de estas dos historias vemos a Dios siendo un Dios soberano que obra como Él quiere. Amén. Pero no solo eso, sino que su soberanía es también ejercida con gracia, amor, compasión y misericordia. Y eso es muy importante tenerlo claro para que nosotros, cuando abracemos este concepto, esta verdad de la soberanía de Dios, lo podamos hacer correctamente. Y esto nos lleva a muchas conclusiones que son muy importantes. Quizás me estoy un poco adelantando, pero no quiero dejar pasar ahora de decirlo. Cuando yo abrazo esta verdad de decir que Dios es soberano, y cuando eso me toca decirlo, porque ahora quizás cuando todo está bien, es fácil decir: oh Dios, yo creo que tú eres soberano. No es tan complicado.
Pero cuando yo estoy pasando problemas, dificultades, cuando yo quizás estoy esperando algo y ese algo no resulta como yo quisiera, cuando quizás yo pedí algo al Señor, pero resulta que la respuesta de Dios no fue la que yo quería, sino que fue otra respuesta, ahí no es tan fácil decir, Señor, yo creo que tú eres soberano. No es tan fácil. Cuesta un poquito más, ¿verdad? Por eso cuán importante es saber de que cuando yo creo de verdad que Dios es soberano, debo también siempre tener presente de que su soberanía, Él siempre la ejercita y la ejecuta lleno de gracia, de amor, de bondad, de compasión, de misericordia. Hermanos, dicho eso como introducción, quiero decirles que vamos a dividir este sermón en 3 partes. La primera parte tiene como subtítulo Una fe en busca de un milagro. Y vamos a ver ahí una parte de estas 2 historias. Después, la segunda parte del sermón es, vamos a hablar o ver una larga agonía y un Salvador dispuesto a ponerle fin. Y ahí vamos a ver otra parte o la segunda historia que se entrelaza. Y la tercera parte, que es el clímax, es una tragedia desatada para hacer relucir la gloria del poder de Dios. Así que quiero invitarle. Vamos con la primera parte entonces. Una fe en busca de un milagro. El relato nos dice que Jesús viene de vuelta desde Gadara, cruza al otro lado del mar de Galilea para ir a Capernaum. Y aquí nos empezamos a encontrar con la primera historia de hoy. ¿Cuál? La historia de Jairo. ¿Quién era este hombre? Bueno, como leíamos aquí en el Evangelio de Marcos, nos dice que era uno de los oficiales de la sinagoga. La versión que yo leí, la NBLA, dice oficiales. Otras versiones se le llama principales o también jefes de la sinagoga. Bueno, para entender bien qué figura era esto, qué cargo era esto, es bueno decir que, primeramente, las sinagogas eran los lugares donde se reunían los judíos en el día de reposo, ¿ya? Eso eran las sinagogas. Cada ciudad tenía su sinagoga, debido a que, por ejemplo, la gente de otros lugares que no era Jerusalén, recuerden que en Jerusalén estaba el templo donde se adoraba a Dios, pero la gente que era de otros lugares no podía ir constantemente a Jerusalén. Así que en la sinagoga cada día de reposo, ¿verdad? Cada sábado se reunían para poder leer las escrituras, para poder reflexionar, para poder tener ese tiempo de espiritualidad. Así que cada ciudad tenía una sinagoga. Y bueno, y en cada sinagoga se nombraba a un principal, el título principal o oficial también, lo que nosotros leímos, sí, oficial. En otras versiones dice principal o jefe. El principal o el oficial, el jefe, es lo mismo, era una persona laica. ¿Qué significa laico? O sea, él no pertenecía ni a los sacerdotes, ni a los levitas, no, era una persona laica que era elegido por los mismos feligreses, por los que componían la sinagoga, para estar a cargo del funcionamiento, del cuidado del lugar y de varios asuntos administrativos. Así que sabemos entonces que Jairo no era un sacerdote, no era un levita, era un laico, pero por supuesto elegido entre la gente de su sinagoga como un oficial, como alguien principal. ¿Por qué hacemos esto? Primero porque es bueno conocer parte de la historia, es bueno saber cómo se va dando el relato, y también porque esto nos lleva a algo importante, amados hermanos. Este hombre, sin duda, por su lugar, tenía una estrecha relación con los sacerdotes, con los levitas, con los fariseos, con los escribas. Claramente, como oficial de la sinagoga, él tenía que tener una relación cercana con los religiosos.
Y eso es interesante, mis hermanos, porque en el tiempo de este relato, los religiosos ya habían manifestado su rechazo a Jesús. Pero qué importante es ver que para Jairo esto no fue un impedimento. Piense usted en lo siguiente: alguien oficial de una sinagoga, estrecha relación con los sacerdotes, levitas y fariseos, grupo de gente que ya a esas alturas estaba aborreciendo a Jesús, grupo de gente que estaban mirando muy mal al maestro, grupo de personas que no querían nada con Jesús. Pero Jairo no le importó eso, y él va donde el maestro. Él va porque sabe que hay una necesidad, porque tiene una fe puesta en el Señor, que sabe que Él puede hacer algo por su hija. Él fue capaz de arriesgarlo todo por su hija, ya que ésta, como decía el relato, se encontraba a punto de morir. Versículo más adelante vemos que esta niña tenía 12 años, se especifica. Así que, hermanos, tenía mucho por vivir, sobre todo desde la óptica de un padre. Yo tengo mi hija mayor que tiene 12 años. Qué tremendo debe ser ver que a esa edad, cuando hay todo un futuro por delante, ver que está a punto de morir. Debe ser tremendo, debe ser impactante sentir algo así. Pero Jairo se despoja de su posición, arriesgando perder el favor de los religiosos, incluso su misma reputación como oficial de la sinagoga, pero él está dispuesto a ir para recibir el milagro de parte de Jesús. Y esto nos tiene que hacer reflexionar en lo siguiente, mis queridos hermanos. Muchos quieren milagros, ¿quién no? Vea usted las campañas que se hacen en muchos lugares. Muchos quieren milagros, pero pocos están dispuestos a sacrificar algo. Pocos están dispuestos a renunciar a cosas de este mundo. Pocos están dispuestos a despojarse de quizás cualquier beneficio de esta tierra, de las amistades, de las amistades con el mundo. A eso me refiero, no de tener amigos que sea como algo malo. De la amistad con el mundo. De salir de la zona de confort, como muchas veces se dice. Muchas veces sí queremos el milagro, pero ¿estamos dispuestos a perder lo que sea? Es una reflexión que debe quedar dando vuelta ahí en nuestro corazón. Así que, hermanos, esta es la primera parte de este sermón. Una fe en busca de un milagro. De hecho, vamos a ver más adelante que este varón tiene muy claro y sabe en su corazón de que Jesús tiene todo el poder para sanar a su hija que estaba a punto de morir. Pero vamos a dejar un momento ahí a este oficial y vamos a la segunda parte de nuestro sermón, que dice: una larga agonía y un Salvador dispuesto a ponerle fin. Y no piense que ya no vamos a hablar más de Jairo, sino que ahí vamos a ver cómo las historias se entrelazan. Pero vamos a esta segunda parte. Para eso quiero invitarles que podamos leer desde el versículo 24 hasta el 28. Es decir, vamos a continuar la lectura que hicimos al principio. Dice, después de las palabras de Jairo, cuando le dice que pueda sanar a mi hija para que sane y viva, dice, verso 24, Jesús fue con él. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Jairo, muy bien. Y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Interesante también, 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás
entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. ¿Quién no conoce esta historia, verdad? Una mujer que tenía una enfermedad realmente, hermanos, y esto es importante entenderlo, una enfermedad realmente trágica para su época. Ella padecía de flujo de sangre. Dicho de otra forma, es una menstruación constante. Y bueno, las mujeres entienden eso y saben lo complicado que son esos días, pero imagínense esto constante. No solamente un par de días en el mes, sino que constante. Y por 12 años. Y eso ya físicamente, las hermanas lo entenderán. Suena, qué terrible. Pero no solo eso, hermano, porque tenemos que ir al contexto también cultural. Según las leyes levíticas, una mujer cuando estaba en su periodo era considerada inmunda y tenía que apartarse por 7 días de toda actividad religiosa, social e incluso familiar, ya que nadie podía tocarla, ni mucho menos ella tocar a alguien. ¿Te das cuenta, hermano, que eso ya te agrega un factor que, a ver, si lo físico, ya las mujeres lo entienden, si lo físico ya es algo pero pesadísimo, agrega esto, hermano, que por las leyes levíticas la mujer cuando estaba en ese periodo tenía que apartarse porque se consideraba inmunda. Y toda mujer vivía eso 7 días cada mes. Pero esta mujer llevaba 12 años en esa situación. 12 años apartada. 12 años donde era excluida porque era inmunda, según la ley levítica. No podía tocar a nadie, ni nadie tocarla a ella. Así que no se trataba solo de 12 años de una hemorragia constante, que ya es terrible, sino que 12 años de soledad, excluida de la sociedad y cargando con el estigma de ser considerada una inmunda. Pero esta mujer se entera que Jesús va a pasar por Capernaum. Y al igual que Jairo, ella lo arriesga todo y se dispone solo a tocar el borde del manto del Maestro, porque su fe era tan grande que ella creía que tan solo haciendo eso sería sana. No era necesario nada más, solo tocar el borde del manto del Maestro. Y quiero que leamos versículos 29 al 31. Continuemos con la lectura. Dice: al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Esa respuesta de los discípulos, ¿verdad? Es como, por supuesto, siempre guardando el respeto, pero es como que dijeran: ¿qué está preguntando, Señor? ¿Cómo quién te ha tocado? Mira cómo vamos caminando apretujados en la multitud y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Todo el mundo nos está tocando, estamos aquí apretados caminando. ¿Qué es esa pregunta? Pero Jesús preguntó porque él sabía que alguien lo había tocado de una forma distinta al típico toque o roce de estar entre la multitud. Fue un toque lleno de fe. La fe de esta mujer hizo que Jesús obrara milagrosamente, haciendo, hermanos amados, en un instante lo que los médicos no pudieron hacer durante 12 años. El relato dice: ella había gastado todo lo que tenía, había acudido a muchos lugares, nadie había podido darle solución, alivio a lo que ella estaba pasando. Pero Jesús, en un segundo,
El poder, la virtud que salió del Señor trae un milagro a esta larga agonía. Él pregunta a quién le ha tocado. Algo que para los discípulos no tenía sentido, ya que estaban entre una multitud que los apretujaba. Pero el Señor siempre tiene un propósito en todo lo que hace, aunque en el momento no lo entendamos. Hermanos, escucha bien eso una vez más. El Señor siempre tiene un propósito en todo lo que hace, aunque en el momento no lo entendamos. Y claro que sí. Verso 32 al 34, sigamos nuestra lectura. Dice, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Gloria a Dios. Hermanos, Jesús quiso reivindicar públicamente a esta mujer. Esto es maravilloso de la forma que Dios obra. Porque Él quiso dar a conocer que esta mujer ya no era inmunda. Pero no solo eso, sino que además quiso aclararle a ella misma, que no fue el hecho de tocar el manto, sino que fue su fe la que trajo sanidad y salvación. El versículo ahí lo decía muy claramente, el 34, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe. No fue que justo el borde del manto tenía, ¿verdad?, un poder especial. No era que estaba concentrada toda la virtud justamente en la parte de abajo del manto. No, es la fe que tuvo esa mujer, según las palabras de Jesús. Tu fe te ha sanado. Hermanos, y aquí hay algo muy importante que hace el Señor, porque Él se da este tiempo de saber quién es esa mujer, de dialogar con ella, porque imagínate cuán importante era para esta mujer ser sana. Pero no solo eso, sino que también ahora ella pudo dialogar. Sí, ella, la inmunda, la que nadie tenía que acercarse, la que tenía que estar aislada, la que no merecía, por la ley levítica, no merecía estar entre una multitud. Y si es que ella lo hacía, la gente quizás salía arrancando. Cuidado con esta inmunda, no vayan a tocarla. Esa mujer ahora podía estar con su frente en alto, hablando con el maestro. Y el maestro se da este tiempo de hablar, de dialogar con ella, para que la gente vea que ahora ella no debía ser rechazada, que ella ahora ya no más debía ser aislada. Ella ahora podía estar entre la multitud, porque ya no era una inmunda, era una mujer sana, limpia por el poder de Cristo. Y hermanos, por supuesto, antes de ir cerrando esta segunda parte del sermón, claramente tenemos que decirlo. Así como el Señor sanó a esta mujer, Él sigue sanando el día de hoy. Él sigue obrando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue extendiendo su mano de favor, Él sigue de Él saliendo poder. O como dice también otra versión, virtud. Sale todavía virtud del Señor porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que esta historia, esta segunda historia de la mujer del flujo de sangre, claro que es una historia que también tiene que alentarnos, tiene que darnos fortaleza, tiene que darnos ánimo para confiar en que por más que podamos llevar 12 años con una situación, estoy tomando como referencia esto, pero puede ser menos, puede ser más, no importa, pero quizás lo que estemos pasando
Dios puede cambiarlo en un instante. Amén. Amén, así es. Y seguramente todos podemos ser propensos a abrazar esta segunda historia de la mujer del flujo de sangre. Sí, Señor, yo sé que tú ahora, en un instante, en un segundo, rápido, tú puedes obrar como lo hiciste con la mujer. Y amén, decimos a eso, sí, Dios lo puede hacer. Pero no te olvides que antes vimos una historia. ¿Sí? ¿O se nos olvidó ya Jairo? No. Esta gloriosa historia de la sanidad de la mujer con flujo de sangre sucedió en medio de otra historia que se estaba desarrollando. ¿Cuál? La de Jairo. ¿Dónde iba Jesús? A la casa de Jairo iba Jesús. Hay una alabanza incluso que lo dice, ¿verdad? Recordemos que cuando la mujer aparece, Jesús iba a un lugar, iba a la casa de Jairo. ¿Por qué? Porque la hija de él estaba agonizando. Y hermanos, es evidente que ante una situación así, cada segundo cuenta. Ahora bien, si ponemos en contexto también que en la cultura judía las conversaciones no eran breves, porque nosotros leemos acá el relato, dice que Jesús se busca quién fue la mujer, él está mirando, después dialoga con ella, pero vemos un par de frases y nosotros en un minuto cerramos la lectura. Pero eso no duró un minuto. Es muy probable que duró mucho más, porque la cultura, el contexto de lo que es, ¿verdad?, la cultura judía, nos dice que las conversaciones nunca eran breves. Era mal visto que una conversación entre personas fuera breve. Siempre había un diálogo un tanto extenso. Así que podemos presumir, o podemos deducir, mejor dicho, podemos deducir que Jesús se había tomado un buen tiempo en el milagro de la mujer, y esto lo vamos a poner entre comillas, en perjuicio de la hija de Jairo. Nótese por favor el entre comillas. ¿Habrá sido así? Que este milagro de la mujer del flujo de sangre perjudicó a Jairo y al milagro que él estaba buscando. Humanamente pudiera parecer que sí. Y eso es lo que vamos a ver. Porque vamos a la tercera parte, que es la última, pero la más larga, por si acaso, de nuestro sermón. Una tragedia desatada para hacer relucir la gloria del poder de Dios. Hermanos, y mira qué interesante, porque los miedos de que el tiempo se agotara y que Jesús llegara demasiado tarde, miedos humanos, se hicieron realidad. Versículo 35, estamos leyendo todo en orden, ¿verdad? Vamos al 35, dice, mientras él, ¿se refiere a quién? A Jesús. Estaba todavía hablando, ¿se dan cuenta que el diálogo no fue breve? Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Wow. Yo quiero, hermano, que tratemos de hacer el ejercicio de ponernos un par de segundos, un minuto en ese lugar. ¿Cómo habrá estado el corazón de este varón? Está la multitud. Jesús, ¿verdad? Cuando él le pide, ven a mi casa, mi hija está agonizando. Ok, vamos. Jesús va. Pero sucede esta situación que interrumpe y pasa en los minutos, no sabemos cuánto, y quizás una hora, no lo sabemos, pero pasa el tiempo, quizás Jairo pacientemente esperando y Jesús dialogando, reivindicando públicamente a esta mujer y Jairo quizás diciendo, bueno,
me alegro por ella, pero mi hija. Y de repente llegan esta gente a decirle, tu hija ha muerto. Ya no moleste más al maestro. ¿Para qué le vas a decir que siga? Tu hija ha muerto. ¿Cómo se habrá sentido el corazón de este hombre? ¿Cuántos cuestionamientos habrán pasado por su mente? Qué preguntas más interesantes. ¿Habrá incluso sentido rabia? Estamos especulando, no lo sabemos, pero son preguntas válidas. ¿Habrá incluso sentido rabia de que esta mujer haya aparecido justo en el momento que no tenía que aparecer? ¿Qué habrá sentido Jairo? ¿Qué hubiera sentido usted? ¿Qué hubiera sentido yo? Y quizás, claramente, nosotros no estamos en esa historia, pero tenemos nuestras historias. ¿Cuántas cosas no han sido hechas como tú las pediste al Señor? Expectativa. Jesús, ven a mi casa, vamos corriendo, tomemos un taxi, un Uber, si es preciso para llegar rápido. Expectativa. Realidad, vamos caminando, aparece una mujer, hay una sanidad, hay un diálogo, hay una demora. Totalmente distinto quizás a la expectativa que tenía Jairo. ¿Cuántas cosas nosotros hemos deseado y han sido distintas a lo que deseábamos? ¿Cuántas cosas hemos pedido al Señor? Señor, tengo esta necesidad. Necesito que, Señor, estoy en una situación muy crítica. Necesito que tú toques el corazón de mi jefe, duro, tacaño, y que me suba el sueldo y que reconozca mi labor que hago. Señor, y yo te lo pido con todo mi corazón porque estoy en una situación ya al borde de la bancarrota. Y tu jefe te llama y te dice, te tengo noticias, estás despedido. Lo siento, pero hemos tenido que hacer recorte de personal. Y tú dices, pero Señor, yo pedí una cosa y viene otra. Hay muchas situaciones en la vida que las vivimos así. Yo di un ejemplo puntual y quizás a alguno le ha pasado, puede ser, pero hay muchas situaciones en la vida que vivimos así. ¿Y qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestras convicciones cuando esto sucede? Notemos incluso, hermanos, lo que le dicen estas personas que le dan la noticia de la muerte de su hija. Ellos le dicen, mire, interesante esta pregunta, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Qué podemos analizar de esa frase? Podemos pensar o deducir que quizás, ¿será que ya estando muerta, ellos no creen en el poder de Jesús para hacer un milagro de resurrección? Sí, sanarla pudiera, pero resucitarla no. Eso ya son palabras mayores. ¿Para qué vas a molestar al maestro? Ya ese es un milagro, ya quizás que le puede quedar fuera de su alcance. ¿Será eso la motivación para que ellos le digan, ¿para qué molesta más al maestro? ¿Será eso? O quizás será que los hombres que dan la noticia dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué molesta más al maestro? A él no le interesa. Si a él le hubiera interesado, hubiera ido rápido y hubiera llegado al instante y no se hubiera detenido porque una mujer le tocó el borde del manto. ¿Será eso? No lo sabemos, por supuesto, pero son probabilidades. Quizás estos varones, puede ser que una de estas dos cosas pensaban. Y eso es lo que le motiva a decir, ¿sabes qué? ¿Para qué molesta más al maestro? No tiene sentido. Ya no hay nada que hacer. Ya sea por falta de fe de que Jesús puede resucitar muertos, o ya sea porque ellos estaban juzgando de que Jesús no le interesaba, sea por lo que sea. Pero lo que ellos hacen es algo que el mundo hace también con nosotros. ¿Para qué creer? ¿Para qué confiar tanto?
¿Para qué perseverar? Mira lo que llevas perseverando y mira dónde estás. Y mira tu amigo, tu familiar, mira tu vecino que no es cristiano, mira dónde está arriba, exitoso. Y mira tú dónde estás. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Esta es la realidad que le pasa a muchos creyentes. Cristianos que quizás creen, por supuesto, genuinamente, como yo confío en que sea el caso de cada uno de nosotros los que estamos aquí. Creemos genuinamente en un Dios de milagros y que es todopoderoso. Pero en algún momento o en ciertos momentos de la vida, cuando la respuesta no ha llegado e incluso la situación ha empeorado, dejamos de clamar, dejamos de rogar. Y quizás no porque dudemos de la capacidad del Señor para obrar. Algunos sí, puede ser. Espero que no, pero puede ser. Pero más que dudar del poder de Dios, quizás a veces dejamos de clamar porque dudamos del real interés que tenga Él para obrar. Hermano, frente a este desconcierto de la mente y del corazón, imagínate, ¿verdad? Yo vuelvo a decirte lo mismo. Pensemos, tratemos de imaginar cómo está Jairo en ese momento. La noticia ha llegado a sus oídos de que su hija ha muerto. ¿Cómo estaría su corazón en ese instante? Pero es ahí justo, en ese instante, mira qué tremendo, no en el momento donde la hija estaba agonizando. Porque ahí el Señor no le dice nada más allá. Le dice, vamos. Pero no es en ese momento. Es en el momento más crítico. En el momento donde la hija ya está muerta. Es ahí donde Jesús habla. ¿Y qué fue lo que habló? Versículo 36. Dice, pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. No se lo dijo antes, no se lo dijo apenas Jairo le pidió que fuera a su casa, no. Se lo dijo en el momento más crítico. Se lo dijo en el momento donde humanamente ya no hay esperanzas. Ahí se lo dijo. No temas, cree solamente. ¿Queremos que Dios nos hable? Yo creo que todos decimos, amén. Queremos escuchar, qué mejor, qué más maravilloso que escuchar que el Señor mismo te diga, hijo, no temas. Cree solamente. ¿Quién no quiere escuchar esas palabras? Yo creo que cualquier cristiano quiere escuchar esas palabras. Bueno, esas palabras Jesús las pronunció en el momento más crítico. Muchas veces tenemos que llegar ahí cuando parece que estamos tocando fondo. Muchas veces es necesario llegar ahí para poder escuchar las palabras del Señor. Diciéndonos, no temas, cree solamente. Sí, hermanos. Es ahí, cuando se produce esta pugna que quizás cuántos hemos vivido, hermanos, y que quizás más de alguno, quizás de nosotros, está viviendo hoy. Sí, hoy, hermano, hoy, en el presente. Esta pugna, esta pelea entre la fe y la duda. Entre la certeza, la convicción, pero también el desconcierto. Entre la calma, pero también la desesperación. Entre la confianza y el miedo. Hermano, es ahí donde Jesús dice, no temas, cree solamente. Un pastor y escritor norteamericano escribió en uno de sus libros, cito, dice,
La gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Cierre de la cita. Solo eso. La gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Por eso yo agregué lo siguiente. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús todo estaba sucediendo perfectamente coordinado según su tiempo y su soberana voluntad. Wow. Repito. Para Jairo ya era demasiado tarde. Para Jesús todo estaba sucediendo perfectamente coordinado según su tiempo y soberana voluntad. Todo estaba en orden para Jesús. Hoy me demoré mucho con la mujer, hablé más de la cuenta y no alcancé a llegar y esta chica murió. No, para Jesús todo estaba en el momento que tenía que pasar las cosas. Versículo 37 y 38 dice: y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesús fue solo con 3, no permitió que fuera nadie más. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando Jesús llega, hermano, entonces a la casa de Jairo, hay un gran alboroto. Pero no solo eso, hay incredulidad e incluso burla. Lo más probable es que, también un tema cultural, contexto cultural histórico. Lo más probable es que, como eran las cosas en el tiempo antiguo, no solo estaba la familia de Jairo lamentando la muerte de la niña, sino que también amigos y vecinos. Y aún más, incluso pueden haber quizás habido las famosas plañideras. ¿Quiénes eran las plañideras? Eran personas que se contrataban para llorar a los difuntos. Esto lo podemos deducir y varios escritores o también teólogos sacan esta deducción por el tema del alboroto y de todo esto de las lágrimas. O sea, no era que estaba la persona, la familia solamente, quizás ahí llorando, sino que el alboroto te llama o te lleva a poder pensar de que había mucha gente, de que quizás como era muy común en ese tiempo, se contrataban a las plañideras para que lloraran, para que hicieran de esto una cosa más así como tremenda, terrible. Pero hermanos, increíblemente, ¿verdad? Del llanto pasaron a la burla, lo decíamos recién. Jesús se encontró con incredulidad y burla, porque es increíble ver, del llanto estaban llorando, pero de llorar pasan a burlarse. Pero eso no iba a empañar lo glorioso que estaba por suceder. ¿Por qué? Porque Jesús vence la incredulidad. Porque el Señor vence la burla, porque el Señor vence cualquier obstáculo que el hombre quiera poner. Cuando Él obra. Y lo hace gloriosa y lo hace poderosamente como solo Él sabe hacerlo, hermanos. Como dice versículo 39 en adelante. Mira. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, ¿verdad? Los 3 discípulos que le acompañaron. Y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente
atónitos, sorprendidos, asombrados, impactados, absortos. Y ponga usted los sinónimos más que quiera colocar. Hermanos, Jesús tenía destinado y designado que iba a obrar un milagro en la hija de Jairo. Pero Él lo iba a hacer a su manera, para hacer relucir la gloria de su poder. Eso no cambia, hermanos, el día de hoy. Él sigue obrando poderosamente y lo seguirá haciendo. Y Él, por supuesto que nos ama con amor inefable, sí. Y Él quiere hacernos bien, por supuesto que sí. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Pero hay algo que está por sobre todo eso: desplegar toda su gloria en todo su esplendor. Y el creyente debe entender eso. Dios obrará siempre a nuestro favor. Amén. Dios busca siempre nuestro bien. Amén. Dios siempre se compadecerá de nosotros. Amén. Pero por sobre eso, Dios siempre hará las cosas de manera que su gloria sea desplegada como debe ser, como Él lo merece. Y este milagro de la resurrección, por supuesto que es un milagro mucho más glorioso y apoteósico que una sanidad. Y Jesús es lo que quería mostrar. Y deja por eso a muchos completamente atónitos. Mis hermanos, para concluir, Dios no solamente sabe, escucha bien, Dios no solamente sabe qué hacer en situaciones imposibles, sino que también sabe el cuándo y el cómo hacerlas. Y no te olvides de eso, hermano, y abracemos esto. Abracemos esto. ¿Creemos que Dios puede hacer imposibles? Amén. Yo creo que ¿quién no lo cree? Un verdadero cristiano, lo creemos. Pero no nos olvidemos cuando estemos pasando dificultades, que Él no solamente sabe qué hacer, sino que también sabe el cuándo y el cómo. Señor, yo sé que tú puedes hacer esto que necesito. Te pido que lo hagas así y asá. ¿Sabes qué? No es necesario. No te compliques. No es necesario que le hagas una hoja de ruta al Señor. Él sabe cómo y cuándo. Para Él no hay causas perdidas, ya que Él es el Dios de lo imposible. La tardanza de Jesús, hermano, en este caso de la primera historia de Jairo, la tardanza de Jesús es una simple muestra de su amor y generosidad. ¿Por qué dirá usted? Claro, Jairo fue por sanidad para su hija y terminó recibiendo resurrección. ¡Wow! Mira, hermano, él fue por sanidad y terminó recibiendo resurrección. Eso impactaría tremendamente su fe y su convicción en el Señor. Por eso, hermano, mira, qué importante es tener esto en consideración. Lo que nos derrumba en ciertos momentos no son en sí las circunstancias. ¿Sabe lo que nos derrumba? Mira qué tremendo esto. Yo te pido que lo reflexiones. Lo que nos derrumba muchas veces no es la circunstancia que nos rodea. Lo que nos derrumba es nuestra fe que flaquea. Eso es lo que nos derrumba muchas veces. No es la circunstancia en sí misma, es nuestra fe que se debilita y que flaquea. E incluso más, en cierto punto, hermano,
Y esto tenemos que ser sinceros en reconocerlo. En cierto punto hasta a veces podemos ser arrogantes, ya que quizás no lo decimos, pero nuestra mente piensa: Señor, si lo hubieras hecho de esta otra forma, yo creo que hubiera sido mejor. ¿Cuántas veces quizás hemos pensado eso? Quizás no lo hemos dicho. O quizás hasta lo hemos dicho en alguna oración ahí que nos brotó la sinceridad: Señor, yo creo que no debiera haber sido de esta forma, debiera haber sido de esta otra manera. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor cómo debe obrar? ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Nosotros solo tenemos noción de la realidad que nos envuelve. Nosotros vemos hasta donde ven nuestros ojos físicos, pero Dios tiene una mirada global, completa, absoluta de la situación. Él muchas veces entrelazará distintas situaciones para manifestar su gloria de la manera que Él estime conveniente, a pesar que eso parezca perjudicial momentáneamente para nosotros. Dios determinó que la mujer del flujo de sangre tenía que ir ese día, en ese momento. ¿Para qué? Para poder relucir más gloriosamente su poder, en el caso de la historia de Jairo y su hija. No fue casualidad, no fue mala suerte, como diría el mundo. No, ella tenía que ir ese día, en ese momento, porque Dios entrelaza las historias para construir una gran historia. La historia de cómo Él obra poderosamente y sigue haciendo milagros, como quiere, cuando quiere y donde Él quiere. Sea lo que sea que estemos pasando, y aunque las cosas no estén saliendo como pensamos, no olvidemos, hermanos, que Dios siempre tiene el control. Amén. Dios siempre tiene el control.